El mejor escenario posible, si eres realista. Otra abreviación. ELSP. Ejército de Liberación de Superpoderes. Capítulo 9. Porque todo está mal entendido. No. 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 Deku no podría haber vencido a ese villano. No cuando Katsuki no pudo. Él era más fuerte que ellos. Él era más inteligente que ellos. Él no era débil. Esto no era como las cosas debían suceder. ¿Cómo pudo reprobar el examen de licencia provisional? Hasta los ojos de Mapache y el cara de tonto aprobaron esta vez. Se suponía que él era el número 1. ¿Cómo pudo reprobar? Mientras todos los extras hacían prácticas con héroes, Katsuki se vio obligado a tomar de nuevos cursos de refuerzo, junto con 2 extras de la escuela de héroes extra Shiketsu. Estas lecciones las impartía Ganorka, quien, por alguna razón, pensó que sería buena idea que perdieran el tiempo con un grupo de mocosos. Según Ganorka, se suponía que debían ganarse sus corazones o algo así por el estilo. Era ridículo, pero Katsuki sabía cómo lidiar con mocosos como estos. Solo había que demostrarles quién mandaba. Mostró su quirk, provocando explosiones tan grandes que podían hacer estallar autos, pero a los mocosos ni les importó, y simplemente mostraron sus propios quirks inútiles en respuesta. Sin embargo, uno de ellos habló. «Oye, ya te recuerdo», dijo, señalando a Katsuki. Se burló. Al menos uno de estos mocosos sabía reconocer al futuro número 1, tú eres ese villano al que la liga quería que se les uniera. Katsuki sintió un escalofrío. Se quedó mirando al pequeño desgraciado, riéndose de él. Podía oír los latidos de su corazón en sus oídos. Pequeñas explosiones crepitaban en sus manos. Él no era un villano. No era un pedazo de basura débil. Los niños que reían de arrepentimiento parecían asustados y se apartaron de él. Pero era demasiado tarde. Este pequeño desgraciado había cavado su tumba, y ahora iba a yacer en ella. Echó el brazo hacia atrás, preparándose para una explosión, solo para que Katsuki sintiera un peso arrepentido y aplastante alrededor de su brazo. Ganorka estaba de pie detrás de él, agarrándolo con tanta fuerza que Katsuki pudo oír cómo se le crujían los huesos. El héroe ballena asesina entrecerró los ojos, mirándolo con furia apenas contenida. Si vuelves a pensar en hacer eso, olvídate de sacar tu licencia provisional. Te arrestaré en el acto como villano. Gruñó el héroe antes de alejar a Katsuki de los niños. Todos los días pasaban iguales. A Katsuki y a los extras de las clases se les asignaba una tarea ridícula que nada tenía que ver con el heroísmo real. Los sermoneaban, los obligaban a recoger basura, a ser voluntarios en albergues para personas sin hogar. Era un completo desperdicio. Pero lo que lo empeoró todo fue que, sin motivo alguno, Ganorka aprobó los extras de Shiketsu, pero no Katsuki ni al mitad y mitad. Según Ganorka, Katsuki y el mitad y mitad aún no estaban listos, no podían ganarse el corazón de nadie y se estaban atrofiando. Esto no era como las cosas debían suceder. Se suponía que Katsuki sería el héroe número 1, que arrasaría con toda la competencia sin ni siquiera sudar, que siempre ganaría y superaría a todos. No se suponía que tendría que aguantar lecciones de amabilidad. A finales del invierno, unos extras con traje vinieron y hablaron con Ganorka durante una de las clases. Más tarde, se llevó aparte a Katsuki ya mitad y mitad. Ya terminé de enseñarles. No tengo tiempo suficiente para ayudarle con sus problemas. Antes de que Katsuki pudiera gritarle al héroe, para liberar todo el vitriolo que se había ido acumulando con cada segundo que tenía que lidiar con Ganorka, él habló de nuevo, en voz más baja. Pronto habrá una batalla. Esto no se parecerá a nada que hayan visto. Los héroes deben ser personas en quienes se pueda confiar, que héroes y civiles puedan confiar, y no dejar que sus problemas personales o su búsqueda de la gloria se interpongan en su camino. Eso es lo que pasa con los héroes. No es solo su vida la que arriesgan. Si fallan, quienes están a su lado y quienes están detrás saldrán lastimados. Les digo esto porque sé que no están listos. Todavía creo que todo se trata de ustedes. Si salen con esa actitud, la gente saldrá lastimada. Por su propio bien y el de quienes confiarían en ustedes si salen, busquen un camino diferente. Porque les prometo que no les espera más que dolor con su comportamiento actual. Se fue sin decir una palabra más. Los 2 extras en traje se acercaron a Katsuki y el mitad y mitad, entregándole sus licencias provisionales. Katsuki se burló, decidido a olvidar todo lo que ese héroe fanfarrón le había dicho. Había recuperado su rumbo. Él sería el número 1. Esto no era como las cosas debían suceder. La oportunidad de Katsuki había estado ahí.
Ese manósito de mierda gritaba como un idiota tras derrotar a Ryukyu y Endeavor. Ojos extraños forcejeaba contra él mientras un villano gigante y un grupo de Nomu aparecían, con su cuerpo como si se estuviera destrozando. Katsuki finalmente tuvo la oportunidad de derrotarlo, de vengarse por haber insinuado que era un villano, de demostrarles a todos definitivamente quién era el número uno. Pero antes de que Katsuki pudiera alcanzar al villano, los ojos raros comenzaron a brillar con una luz azul, y su piel literalmente se evaporó. Agarró a Katsuki con uno de sus látigos negros, junto con todos los héroes caídos y varios villanos, y los arrojó lejos. Bezgeanis los atrapó y sujetó a Katsuki mientras él gritaba para que lo dejara acabar con el bastardo. A lo lejos, vio un breve destello, seguido de un grito al cielo. ¡Power! Hubo una explosión de luz azul que envolvió al gigante, al Nomus y todo lo que aún estaba en el hospital, y de repente desapareció. Pero nada de eso coincidía con lo que estaba escuchando ahora. Es decisión mía y del Parlamento disolver el CSPH e integrar a nuestros héroes profesionales en la fuerza policial y los servicios de emergencia de Japón. Sin el CSPH. Sin héroes. Sin sistema de clasificación. Esto no podía estar pasando. Ese había sido el sueño de Katsuki, su destino de convertirse en héroe, y ahora el mundo se lo arrebataba. No, eso no podía ser. La gente no dejaría que las cosas murieran así. Katsuki empezó el año nuevo, desesperado por saber qué harían ahora, por saber que la gente dejaría de quejarse y que todo volvería a ser como debía ser, con Katsuki al mando. Pero Vagabundo Sensei no apareció en clase. En cambio, fue un extra con cabeza de perro. Atención 2, me llamo Tsuragamae Kenji. Su tutor, Aizawa, lamentablemente se ha visto obligado a retirarse debido a las lesiones que sufrió en Haku. Yo asumiré el cargo de su nuevo profesor jefe. Como mínimo, la cabeza de perro parecía un profesor. Pero no era ningún héroe que Katsuki reconociera. Quizás hayan notado que no soy un héroe. Fui jefe de policía y tenía la intención de jubilarme y ceder mi puesto a finales del año pasado, pero con la disolución del sistema de héroes, me pidieron que asumiera este puesto para ayudar mejor a los estudiantes de su curso a integrarse en la policía y las fuerzas de respuesta a emergencias. ¿Policía? ¿De verdad esperaban que hicieran eso? ¿Que se convertirían en uno de los débiles y anónimos equipos de limpieza de héroes? No. Katsuki no era un extra. El extra con cabeza de perro se inclinó sobre el podio. Hay algo que todos deben entender si deciden permanecer en esta clase. No se convertirán en héroes. Este ya no es el curso de héroes, sino que se ha renombrado provisionalmente como servicios avanzados de emergencia. Si bien las funciones que se espera que cumplan son similares en la policía, existen muchas diferencias que debes considerar. Su entrenamiento se modificará para eliminar atributos o estrategias que se consideran superfluos o peligrosos. No pueden esperar enriquecerse con este tipo de trabajo. No hay publicidad. No trabajamos para que nos vean en televisión. Somos servidores públicos. No buscamos competir entre nosotros. No puedo garantizarles en qué se convertirá este nuevo sistema. Es algo que el gobierno tendrá que resolver en los próximos años, pero por ahora, lo máximo que podemos entender sobre lo que se espera que se conviertan es, esencialmente, en una rama de las fuerzas especiales de la policía, entrenada para usar sus peculiaridades. Con el tiempo, no me sorprendería que la línea que los separa del resto de la fuerza de respuesta a emergencias se difumine aún más. En resumen, se les pedirá que desempeñen las mismas funciones que habrían desempeñado si la CSPH no se hubiera disuelto, pero sin la fama ni la fortuna. Varios estudiantes palidecieron ante el anuncio. Katsuki apretó los dientes con más fuerza con cada palabra del cabeza de perro. Había partido de Aldera para convertirse en el héroe más rico y famoso del mundo, y ahora, ¿eso se había esfumado? Ojalá pudiera explicarlo de otra manera, pero así es la cuestión. Me han pedido que mantenga a la mayor cantidad posible de ustedes en este campo para revitalizar la seguridad de nuestra nación tras la caída del sistema de héroes. Sin embargo, me niego a enviar a nadie que no esté dispuesto a hacer este tipo de sacrificio. No me interesa reclutar niños en un conflicto que, para empezar, es culpa nuestra. El ex jefe de policía sacó un fajo de papeles. Son documentos de transferencia a las otras carreras de la UA. Si decides que esta carrera no es para ustedes, no hay ninguna vergüenza en transferirse a algo que los haga sentir más felices y seguros. Si tienen dudas sobre si este es el camino correcto para ustedes, los animo a que hablen conmigo lo antes posible.
Cada palabra que pasaba impactaba a Katsuki con más fuerza que la anterior. De verdad que iban en serio. Esperaban que los héroes simplemente se herieran desvanecidos, y que Katsuki se convirtiera en un extra, un rostro sin nombre con un uniforme universal, viviendo una vida patética vigilando los cruces de peatones. A la mierda con esto. Katsuki salió del aula pisando fuerte, sin molestarse en recoger una hoja de transferencia. Siwa había caído tan bajo, ya no tenía sensación de que Katsuki estuviera allí. Demonios, venir aquí había sido un error. Creía que aquí era donde se entrenaban los héroes, donde la gente que realmente importaba consolidaba sus nombres para que todos los conocieran. Pero se estaban desmoronando en algo débil y patético del que Katsuki no iba a formar parte. Katsuki no iba a hacer eso. No iba a convertirse en un extra que nadie recordaría. No iba a rebajar al nivel de Deku. Si la CSPH desaparecía, bien. Katsuki saldría y sería un héroe por sí solo. Empacó sus pertenencias en su habitación, solo para encontrarse con Shiki Aira afuera. ¿Qué pasa, pelo de mierda? Oye Bakubro, ¿de verdad te vas? No voy a quedarme aquí para convertirme en un extra sin nombre. Si la CSPH desaparece, me convertiré en un héroe por mi cuenta. Por alguna razón, Shiki Aira parece muy molesto. ¡Qué varonil! Tienes razón, no deberíamos rendirnos. Dame un segundo, te sigo enseñada. Katsuki se burló de estar esperando a alguien, aunque pelo de mierda todavía lo seguía después de que terminó de empacar. Una vez que Katsuki trajo sus cosas a casa, sus padres se enojaron mucho cuando se dieron cuenta de que había abandonado la escuela y lo hicieron sentarse en la sala de estar para poder quejarse de él. ¿Cómo pudiste escaparte de esto, mocoso? Sabes lo difícil que es entrar en la UA, y lo estás echando todo a perder. Gritó la bruja, frenética. Masaru intentó intervenir. Katsuki, sé que puede que esto no sea lo que pretendías, pero se acerca bastante. Seguirías haciendo básicamente lo mismo, solo que con un nombre diferente. Pero Katsuki se burló. La policía es para los débiles que no pudieron ser héroes. Es para la gente que no importa. Todo esto se debe a que un grupo de extras que no aceptan su lugar quieren rebajar a la gente que sí importa a su nivel. No voy a hacer eso. La gente está loca si cree que la policía puede con los verdaderos villanos. Voy a salir y demostrarles por qué deberían suplicarme que sea un héroe. Pero cuando dijo eso, la bruja se enojó aún más. ¿Estás bromeando? ¿Planeas volverte un vigilante? Katsuki, podrías ir a la cárcel por esto. ¿A quién le importa? Respondió Katsuki. Muchos héroes se han vuelto vigilantes. ¿No has oído lo que está haciendo Mirko? Olmig también está en campaña para traer de vuelta a los héroes. Olmig no se ha rendido, y yo tampoco lo haré. Al final de esto, estará en el lado correcto de la historia. Masaru intentó intervenir nuevamente, su miedo era evidente incluso mientras intentaba mantener la voz serena. Katsuki, irte así es una mala idea. Ya no hay apoyo ni regulación para los héroes. Quizás no sea lo ideal, pero si te quedas en la UA, aún puedes formar parte de algo que realmente podría ayudar a la gente. Mira lo bien que le ha ido a Izuku. ¿A quién le importa ese inútil Kirkles, Deku? No trabajo para convertirme en héroe por unos extras inútiles, lo estoy haciendo para ser el mejor. Gritó Katsuki. La bruja se puso en la cara de Katsuki. Se llama Izuku, mocoso. Y esperaba que hubiera aprendido a respetarlo. ¿Por qué carajo debería respetar ese desperdicio de espacio Kirkles? Porque es buena persona. Gritó. ¿Por qué crees que insistí tanto en que fueran amigos cuando eran pequeños? Pensé que sería una buena influencia para ti y que te ayudaría a convertirte en un buen héroe, o al menos en una buena persona. ¿Querías que fuera como Deku? Repitió Katsuki con incredulidad. ¿Por qué demonios querría ser como él? Es un acosador, espeluznante y llorón, demasiado tonto para darse cuenta de su débil lugar en la vida. Los padres de Katsuki lo miraron con asombro. Sorprendentemente, fue Masaru quien habló primero, sonando enojado por primera vez en la vida de Katsuki. ¿Sabes qué es Izuku? Es feliz. Es respetado. Hace algo que mejora a quienes lo rodean. ¿Por qué no querrías eso? Es débil, espetó Katsuki. Y todos los demás también. Todos quieren que me convierta en un extra inútil como los demás, pero no soy un extra. No me importa si la CSPH desaparece, voy a recordarles a todos quién soy. Volveré a poner a los héroes en la cima, y yo los lideraré.
Para entonces, Katsuki había acallado los gritos y protestas de sus padres, dándose cuenta de lo que debía hacer. Empacó una maleta llena de ropa y salió por la puerta. Solo se detuvo una vez, cuando la bruja lo agarró del brazo. Su rostro, sin embargo, la hacía parecer patética. Estaba pálida, asustada, llorando, y su voz salía en un susurro. Katsuki, por favor, no hagas esto. Katsuki liberó su brazo del agarre de la bruja y salió disparado. Por una vez, las cosas iban como debían ser. Desde que dejó su hogar, se pasaba el día recorriendo Musutazu y mostrándoles a todos cuál era la jerarquía. No era tan difícil encontrar villanos. Estaban apareciendo de la nada ahora que todos los cobardes que se hacían pasar por héroes se habían ido. Katsuki solo tenía que ir a donde había ruido y empezar a dispararle a quien quisiera que estuviera causando problemas. Se sintió bien soltarse por fin. Empujar la cara de un ladrón de cajeros automáticos a través de la pantalla, dispararle a un asaltante hasta que podía oler la carne cocinándose, golpear la cabeza de un ladrón de coches con la puerta del coche. Ningún villano podía hacerle frente. Cualquiera que lo intentara con sus débiles quirks quedaba hecho un desastre, encogiéndose y llorando, en el suelo. Se sintió como Aldera, cuando la gente sabía cuál era su lugar a su alrededor. Pronto, cada vez que Katsuki, ahora con el nombre de rey asesino explosivo, aparecía, los extras se callaban y se apartaban de su camino. El único problema era que pelos de mierda seguían pisándoles los talones. Bakubro, no me gusta cómo nos miran todos. ¿Por qué carajo debería importarme lo que piense la gente? Respondió bruscamente Katsuki. Es que, se supone que los héroes hacen que la gente se sienta segura, hermano, no deberían tenernos miedo. Dios, a veces este extra tartamudeaba peor que Deku. Era patético. Katsuki lo habría abandonado de no ser porque la casa de su familia había sido un buen lugar para quedarse hasta que los padres de pelos de mierda lo echaron. Le habían dado la misma canción y baile que la bruja le dio a Katsuki, solo que con más llanto. Se supone que los héroes vencen a los villanos. ¿A quién le importa que la gente se sienta segura? Si tienen miedo, significa que han hecho algo para sentirse culpables. Bakubro, tú, ladrón. Katsuki sonoro mientras se lanzaba hacia el grito de alguien. Un extra escuálido corría, con algo en el pecho. Excelente. Otro logro en su haber. Todos eran extras insignificantes, pero pronto se haría un nombre. Les demostraría a todos lo fuerte que era, y le rogarían que fuera su número 1. El extra miró por encima del hombro y vio a Katsuki correr tras él. Soltó lo que llevaba y echó a correr con la mirada de un ciervo perseguido por un lobo, pero no tenía ninguna posibilidad. Era solo un paso más. Muere. Katsuki lanzó al ladrón a través de una pared de ladrillos. Pero de repente, hubo otra explosión más grande que cualquier cosa que Katsuki hubiera hecho, directamente en su cara. Mientras seguía ayudando a los recién bautizados estudiantes del curso Emergencia, se reunía con Nezu, pasaba tiempo con su madre, ayudaba a Eri con su Kirk a salir de su caparazón, y simplemente iba a la escuela con el resto de 2C, Izuku sentía que, considerando todo, vivía una vida bastante agradable. Sus notas seguían siendo las mejores de la clase, sentía que nunca había tenido tantos amigos como en ese momento de su vida, e incluso había conseguido una hermanita semiadoptiva durante este tiempo. Eri se mostró algo nerviosa cuando le preguntaron si quería vivir con Izuku y su madre, pero enseguida se animó. Seguía siendo callada y reservada, pero con el tiempo, sus sonrisas pasaron de ser algo que veían una vez cada pocas semanas a algo más cotidiano. A pesar del temor de los profesores, en particular de Yamada, de que Eri sintiera que la abandonaban, Eri se volvió mucho más abierta y alegre con ellos, para su alivio, convirtiéndose en una especie de rayo de sol en sus vidas. Aún no había dominado su uso del rewind, pero a medida que lo usaba con más frecuencia, ya no lo perdía el control del Kirk, ni siquiera necesitó usar su pelota antiestrés durante semanas. Eri también se encariñó rápidamente con Inko, y el sentimiento era ciertamente recíproco, ya que la madre de Izuku siempre estaba encantada de pasar tiempo con Eri. Para ayudarla con sus estudios en casa, mostrarle cómo cocinar, jugar, leer o ver películas junto con Izuku, desafortunadamente, Eri se había convertido en una fanática de las películas de Don Bluth, que tenían temas y matices oscuros similares a El secreto de Nim, para consternación de Inko y en detrimento de las costillas de Izuku, ya que continuaba siendo la desafortunada bola de estrés de su madre en estas visualizaciones. Con todas las cosas buenas que habían estado sucediendo en su vida, Izuku casi podía olvidarse de lo que estaba sucediendo fuera de los muros de la UA.
Las circunstancias no eran buenas en el resto del país. Como Tsuragamae le había señalado a Izuku, integrar héroes en los servicios de emergencia era difícil. Muchos héroes no estaban interesados. Algunos que lo intentaron no pudieron cumplir con los estándares. Como resultado, las fuerzas del orden japonés no solo carecían de su principal fuente de financiación y apoyo, sino que también carecían de personal. Esto ocurriría en un momento en que Japón atravesaba una de sus peores depresiones en siglos. Era algo que deberían haber previsto. La economía japonesa se basaba esencialmente en el sistema de héroes. Apoyo, entretenimiento, moda, comercialización. La pérdida del sistema significó la pérdida de todas estas industrias y los empleos que generaban. Esto sin mencionar el efecto del cierre forzoso de Dednerat, uno de los mayores fabricantes de equipos de apoyo del país, junto con varias filiales de la empresa, las cuales se revelaron como una rama importante del ELS bajo el control de Red Estro tras la batalla de Haku. Con los servicios de emergencia y la economía del país en ruinas, no era difícil ver el atractivo del movimiento pro-héroe, liderado por All Might y Sidney Telle, quienes habían estado presionando para que se derogara la disolución del sistema de héroes por parte del gobierno, argumentando que la ley era un insulto a la memoria del Emilion y de los héroes que habían muerto en Haku. Aunque el movimiento fue inicialmente impopular debido a todos los escándalos revelados por la ONU y la AMH, fue ganando fuerza a medida que el país sintió el dolor de la pérdida de su principal medio de aplicación de la ley y el núcleo de su economía. El número del movimiento se vio reforzado por los numerosos prohéroes que habían perdido sus empleos a causa de la medida. Durante un breve periodo, Izuku se preguntó si las cosas volverían a ser como antes de Haku, pero el movimiento se vio mermado tan solo una semana después de que Izuku hablara con Tsuragamae. Bakugou efectivamente había recurrido al vigilantismo, con Kirishima abandonando el curso de emergencia para apoyar a su amigo. Durante unos días, los dos vagaron por las calles, peleándose con matones y ladrones. En retrospectiva, Izuku se preguntaba si Kirishima alguna vez se dio cuenta de cuánto daño hacía Bakugou a la gente, si le preocupaba dejar atrás a hombres y mujeres tan destrozados que varios habían perdido la capacidad de caminar o de ver para cuando la policía llegara. Y si lo hizo, fue demasiado tarde. Era un ladrón, en realidad un hombre que trabajaba para una de las agencias de publicidad de héroes que cerró con la caída del sistema. Incapaz de encontrar trabajo, era uno de los muchos que recurrían al hurto para alimentarse. Bakugou probablemente no lo sabía. Solo oyó a alguien gritar ladrón. Y salió disparado tras el hombre. Incluso cuando el hombre dejó caer el ramen que había robado, Bakugou siguió persiguiéndolo, desatando una explosión que atravesó una pared de ladrillos e impactó un tanque de propano. La explosión resultante mató al ladrón junto con 14 transeúntes. Cuando la policía llegó al lugar, confrontaron a los heridos Bakugou y Kirishima. Kirishima, horrorizado, se rindió, pero Bakugou se enfureció al ser tratado como un villano. En la pelea resultante, la policía se vio obligada a dispararle a Bakugou en los hombros después de que él hubiera sumado a un policía a las bajas. Un reportero tomó una foto de Bakugou y Kirishima siendo arrastrados a autos. Kirishima parecía conmocionado mientras Bakugou estaba literalmente echando espuma por la boca mientras luchaba contra los oficiales. El titular decía: "No pueden hacer esto, soy un héroe". Cualquier esperanza de que All Might o los demás antiguos héroes tuvieran de reinstaurar el sistema se desvaneció con esa imagen. Para el mundo, Bakugou sería visto para siempre como el ejemplo perfecto de por qué el sistema de héroes japonés no funcionaba. Un enfoque en un Kirk llamativo y combativo a expensas del bienestar de las personas, tan ebrio de su arrogancia y egocentrismo, que era incapaz de ver que nada de lo que estaba haciendo mal, un narcisista y psicópata evidente que la mejor escuela de héroes del mundo había considerado oportuno convertirse en el ejemplo de lo que un héroe debería ser. La reputación de Lawa quedó destruida. No fue que el comportamiento de Bakugou hubiera sido sutil. Los críticos de la escuela y del sistema de héroes tenían pruebas suficientes para señalar un patrón de violencia y arrogancia que la escuela nunca había abordado, y no había constancia de ningún tipo de castigo o reprimenda real. En cambio, Lawa recompensó a Bakugou por su actitud abominable, obligándolo a hacer el juramento estudiantil, le dio la medalla de oro en el festival deportivo y lo defendió tras su secuestro. ¿El resultado? Un lunático que estalló en ira y asesinó a más de una docena de personas en cuanto no consiguió lo que quería. Las noticias sobre Bakugou, y lo que significaba para el futuro de los héroes y la UA, fue el principal tema de chismes en 2,
Esa mañana, muchos de los estudiantes hablaron con sombría satisfacción de haber demostrado que tenían razón sobre sus creencias sobre Bakugou y cuál era su destino final. Yamada entró, aún más agotado que a principios de año. Izuku no podía imaginar cómo se mantendría la reputación de Wa después de lo sucedido. Muy bien, oyentes, tengo un pequeño anuncio que hacer. La clase se tensó, pensando que esto debía tener que ver con el escándalo de Bakugou. Hoy llega un nuevo estudiante, o mejor dicho, un antiguo estudiante. Se giró hacia la puerta y gritó: «¿Puedes pasar?». Para sorpresa de la clase, entró Ochako Uraraka, vestida nuevamente con el uniforme de educación general. «Hola a todos», dijo Uraraka, intentando sonreír. Mientras la clase se establecía, algunos gritando bienvenidas, otros susurrando entre sí, Izuku pudo observar a Uraraka más de cerca. Había ganado bastante músculo durante el último año, algo que Izuku había observado al ver a los estudiantes héroes entrenar. Sin embargo, al verla allí, Izuku se dio cuenta de que también parecía más delgada, y sus ojos tenían pequeñas ojeras que parecía estar intentando disimular con maquillaje. A pesar de que ya había estado en contacto con Uraraka, Izuku se aseguró de darle una cálida bienvenida mientras regresaba a su antiguo asiento. Sin embargo, a medida que avanzaba la semana, Izuku notó que a Uraraka le costaba adaptarse de nuevo a la clase 2C. Era difícil ignorar las críticas que muchos de sus compañeros le hacían por abandonar el curso de emergencia. Siendo uno de los pocos estudiantes que había logrado mantener una relación con Uraraka después de su primera transferencia, Izuku la invitó a su mesa a comer. Ella parecía mantener la compostura, especialmente después de que Tohei echara a Oyamoto de la mesa por un comentario de más. Por un rato, Uraraka pudo relajarse, hablando con sus viejos amigos. Incluso animó a Kagaya cuando admitió que iba a intentar transferirse al curso de emergencia. «Ah, eso me recuerda», pensó Kagaya. «Midoriya, mencionaste que tenías unas notas nuevas que querías enseñarme». «Ah, ¿sí?», dijo Izuku con entusiasmo. Había estado trabajando en ideas conceptuales sobre cómo Kagaya podría usar su Sunsine para crear corrientes térmicas que le permitieran ascender, y que luego podría aprovechar con un traje de vuelo para volar. Sin embargo, al entregarle el cuaderno a Kagaya, sintió un pinchazo en el pulgar. ¿Sí? Izuku retrocedió. «Midoriya, ¿qué pasa?», preguntó Kagaya. Izuku suspiró al notar una fina gota de sangre formándose en su pulgar. «Es solo un corte de papel, no hay nada de qué preocuparse». Sin embargo, cuando Izuku se acercó a tomar una servilleta para limpiar el corte, miró a Uraraka. La chica, antes alegre, palideció. Sus ojos se clavaron en la herida de Izuku. Uraraka». De repente, Uraraka empezó a hiperventilar. Se levantó y se apartó de la mesa. Antes de que nadie pudiera detenerla, salió corriendo de la cafetería, tapándose la boca con las manos. Izuku estaba preocupado por su amiga y trató de seguirla para asegurarse de que estuviera bien, encontrándola finalmente en un aula vacía, vomitando en un bote de basura. «¿Uraraka?», preguntó, acercándose tímidamente. Al instante siguiente, retrocedió cuando Uraraka agarró una silla y la blandió como un garrote. «No me toques», gritó con los ojos abiertos y en pánico. Izuku retrocedió, con las manos en alto en un intento de apaciguarla. «Lo siento. Lo siento. Solo estaba preocupada por ti». Uraraka quedó congelada en su lugar, con la silla sobre su cabeza, mirando a Izuku. «Está bien, Uraraka. Estás a salva», habló con la mayor calma posible. Uraraka se estremeció, dejando caer la silla con un fuerte golpe y se desplomó de rodillas, sollozando. Izuku se arrodilló más cerca. No estaba seguro de si su relación era lo suficientemente cercana como para que Uraraka lo quisiera allí, pero tampoco quería dejarla sola. En cuanto lo hizo, Uraraka se abalanzó sobre Izuku, abrazándolo y sollozando en sus hombros, aferrándose a él como a un salvavidas. Nervioso, pero con ganas de ayudar a su amiga, Izuku la abrazó con cuidado, sin hablar y dejándola llorar. Finalmente, sus sollozos se convirtieron en hipo y se apartó. «¿Estás bien?», preguntó Izuku. «¿Fue por la sangre?». Uraraka tembló, abrazando sus rodillas contra su pecho. «Sí, no quiero ver sangre, ya no». Izuku se sentó junto a Uraraka, manteniéndose cerca en caso de que ella necesitara abrazarlo nuevamente. «Tienen razón», gimió ella. «¿Qué quieres decir?». «Nuestros compañeros, los otros estudiantes», dijo Uraraka de rodillas. «Quería convertirme en héroe por dinero». «Bueno,
Empezó Izuku, un poco sorprendido, pero con ganas de ayudar a su amiga y evitar que se sintiera mal consigo misma. Mucha gente se hizo héroes por dinero. Aún así, ayudando a la gente. También hay gente que se hace profesora y doctora por dinero. No está bien que nadie los critique por eso. El comentario de Izuku pareció calmar un poco a Uraraka, y ella logró mirarlo con sus ojos llenos de lágrimas. Yo solo quería darles una buena vida a mis padres, ¿sabes? Mi familia no tiene mucho dinero, y mamá y papá siempre trabajaron muy duro. Pensé que, si me hacía lo suficientemente popular, podría darles unas vacaciones. Izuku sonrió. Creo que es una muy buena motivación. Espero poder hacer algo así por mi mamá algún día. Pero, lo dejé, como ya no se puede ganar esa cantidad de dinero en servicios de emergencia, y como ahora se pueden usar los quirks en público, pensé que podría usar mi quirk para ayudar a mi mamá y papá con su negocio de construcción. Izuku asintió, comprendiendo a qué se refería Uraraka. El gobierno había tomado la medida por varias razones. En primer lugar, ilegalizar el uso público de quirks era una de las principales maneras en que el CSPH había logrado mantener el control, y había habido mucha presión para asegurar que ese tipo de control no se volviera a abusar. En segundo lugar, como los héroes, al ser los únicos que podían usar legalmente sus peculiaridades en público, técnicamente no existían, ya no había forma de controlar su uso, especialmente con todos los demás problemas que los servicios de emergencia tenían que afrontar en ese momento. Por último, debido al colapso de muchas de sus empresas con el sistema de héroes, Japón necesitaba una forma de revitalizar su economía, y permitir el uso de peculiaridades con fines laborales se consideró una forma de empezar a recuperar lo perdido. Claro que sí. La gravedad cero sería ideal para mover equipos y materiales pesados, y ahorrarías tanto tiempo y dinero ya que antes tendrías que usar una grúa o una excavadora. Con tu ayuda, el negocio de tu familia podría prosperar. Uraraka parpadeó para quitarse algunas lágrimas de los ojos y logró sonreír ante la exuberancia de Izuku. Tienes derecho a vivir como quieras, Uraraka. Aunque ya no quieras convertirte en un héroe, aún puedes ayudar a mucha gente con lo que quieres hacer. Izuku continuó, esperando poder relacionar los obstáculos que había encontrado con su antiguo sueño con los de Uraraka. De todos modos, parecía funcionar, ya que Uraraka finalmente se calmó, aunque todavía parecía reaccionar a salir del aula, así que Izuku se quedó a su lado. No es justo, ¿sabes? Murmuró Uraraka. Izuku se inclinó un poco hacia adelante para prestar atención. Estamos solos en Haku. Éramos solo nosotros y los héroes. Se esperaba que lucháramos contra un ejército liderado por una liga de monstruos. No había ningún ejército que nos apoyara, solo un grupo de héroes que normalmente se ocupan de la delincuencia callejera y un grupo de adolescentes que solo llevaban un año aprendiendo a usar sus quirks, y todos nos criticaban por lo mal que se pusieron las cosas. No veo que nadie que diga estas cosas ayude a mantener la seguridad de todos. Izuku se estremeció. Como casi todos, solo había oído hablar de Haku por las noticias y las imágenes de las ciudades destruidas grabadas después. Pero Uraraka, ella sí había estado allí. No tenía ni idea de qué podía hacer para ayudarla con las pesadillas que había estado sufriendo por aquello, aparte de callarse y escuchar. Solo recuerdo cómo fue después, cuando intentábamos desenterrar a todos los que quedaron atrapados bajo los escombros, había un héroe allí, de pie, mirando todo, se rindió, diciendo que ya no sería un héroe. Al principio me enojé, pero ¿cómo puedo culparlo? Éramos solo él y nosotros contra todo eso. Se supone que los héroes ayudan a la gente, les hacen sonreír, pero ¿quién ayuda a los héroes? Uraraka permaneció mirando al suelo, pero no dijo nada más. No lo había pensado antes, admitió Izuku. Se miró las manos, intentando pensar. Creo que nos volvimos complacientes con Olmig cerca, esperando que se encargara de algo como ese villano de All For One o de lo que pasó en Haku. Los héroes no están realmente entrenados para lidiar con cosas así, simplemente esperábamos que lo hicieran. Uraraka tembló, el peso de lo que había pasado comenzó a golpearla nuevamente. Pero quizás las cosas puedan mejorar, sugirió Izuku. Quizás podríamos intentar construir algo donde no se les atribuya toda la responsabilidad a los héroes o a la policía. Uraraka volvió la cabeza hacia Izuku. ¿De verdad crees que podemos lograrlo? ¿Con todo como está ahora? Izuku frunció el ceño. Aunque no había salido de la barrera de la UA desde que comenzó el curso escolar, había oído a la multitud, a los manifestantes, incluso algún disparo y explosión ocasional fuera de los muros. Creo que tendremos que hacerlo.
Ya no podemos hacer las cosas como antes. No Shinol, balbuceó Izuku, recordando su primer encuentro con el héroe y el enorme agujero en su costado. Y aún así, el hombre seguía luchando, seguía corriendo, intentando seguir siendo un héroe, solo para agotar su tiempo disponible. No, ni siquiera con All Might. Uraraka frunció el ceño a Izuku, pero él continuó. Capaces de cuidar de nosotros mismos y de nuestras familias, y nadie tiene derecho a esperar que nos desgastemos hasta la muerte. Los ojos de Uraraka comenzaron a llenarse de lágrimas nuevamente. Pero, mis amigos siguen en el héroe, el curso de emergencia, gimió. Siguen poniéndose en riesgo, ¿y yo? ¿Tienen una familia que necesita ayuda como la tuya? Preguntó Izuku. No podías ignorar a tus padres. Sonrió, intentando animarlos. Además, necesitamos gente más que héroes. Necesitamos constructores, analistas, médicos y todo lo necesario para intentar arreglar lo que hemos pasado. No tienes que ser un héroe para ayudar a la gente, Uraraka, aunque no sea como lo planeaste originalmente. Se miró las manos de nuevo. Yo, también quería ser un héroe. Ojalá hubiera podido ayudar a Haku, pero me gusta pensar que puedo ayudar a la gente con mi trabajo. Izuku fue interrumpido por Uraraka, que se abalanzó sobre él de nuevo, sollozando en su hombro. Normalmente, se habría puesto nervioso, pero con lo alterada que parecía Uraraka, no había nada romántico en el gesto. Solo una chica abrumada que necesitaba literalmente un hombro donde llorar. Sí que nos ayudaste, murmuró contra su camisa. Habríamos muerto sin las cosas que nos diste. Con cautela, Izuku la abrazó hasta que pudo calmarse. Solo esperaba que sus amigos estuvieran bien.